Bueno, hay que encontrar cuántos enteros positivos de 5 dígitos distintos cumplen que cada uno de sus 3 dígitos intermedios es igual al promedio de sus 2 dígitos adyacentes. Recuerda que el promedio de dos números se saca sumando los números y dividiendo entre 2. En este número, por ejemplo, tenemos que 1 más 3 es 4, entre 2 me da 2. 2 más 4 es 6, entre 2 me da este 3. Y 3 más 5 es 8, entre 2 me da este 4. Importante, para ahorrarnos algo de trabajo durante la explicación. Cuando tomamos dos de los números, deben sumar el doble que el que está entre ellos. Vámonos en orden, empezando con números que comiencen con 1. Si pongo aquí el 2, este y este que falta aquí, deben sumar 4, el doble de 2. Entonces este número forzosamente es el 3. Como aquí ya tengo el 2, al sumar con este me debe dar 6, el doble de este de aquí. Entonces no queda más opción más que 4. Aquí ya tengo el 3, junto con este número debe sumar 8, para que así al dividirlo entre 2 me dé 4. Entonces el número que falta ahí es el 5. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí pongo el 1 y en lugar de poner aquí el 3, pongo el 4? Pues que estos dos al sumarse me dan 5. El promedio debe ser la mitad de ese número. 5 entre 2 me da 2.5 y 2.5 no es un dígito, así que no puede aparecer aquí. Entonces algo muy importante en este problema es que este y este tengan la misma paridad, que los dos sean pares o los dos sean impares, para que así la suma me dé un número par y lo pueda dividir entre 2 exactamente. Entonces vamos a construir los números. Tenemos 5 espacios. Voy a poner el primero y el tercer número. Ya vimos que 1 y 2 aquí no pueden ser porque tendrían diferente paridad. Podría tener el 3 aquí para empezar a construir este número, o podría tener el 5 o el 7 o el 9. 1 y 3 suman 4, la mitad es 2. Ya vimos que aquí debería ir un 4 para que al sumarse den 6, el doble de 3. Y para que este número esté aquí, entonces el 3 debemos juntarlo con un 5. Aquí tenemos el número que ya habíamos formado. Ahora, 1 y 5 son 6, la mitad es 3. El número que esté aquí debe sumar 10 al juntarlo con el 3, para que así la mitad me dé 5. Entonces aquí debe ir un 7. Y para que aquí vaya un 7, la suma de estos dos debe ser 14. Y entonces aquí puede ir un 9. Un número que me sirve es 1, 3, 5, 7, 9. Si aquí ya tengo 1 y 7, que suman 8, aquí voy a obtener un 4. Este y este deben sumar 14 para que aquí me dé 7. Pero entonces este dígito debería ser 10. Eso es una contradicción. 10 no es un dígito, es un número de dos dígitos. Entonces 1 en esta posición y 7 en esta posición no se puede. Y aquí tendríamos 1 más 9, 10. Entonces aquí debe ir el 5. Y este deberían sumar 18. 5 más 13 es 18. Ya no me sirvió porque 13 no es un dígito. ¿Qué pasa si pongo el 2 aquí? Aquí no podría poner el 2 porque los dígitos se repetirían. Entonces debo intentar con el 0, con el 4, con el 6, con el 8. 2 más 0 es 2. Entonces aquí tendría que quedar un 1. 2 entre 2 es 1. Este dígito y este deben sumar 0 para que al dividirlo entre 2 me dé el promedio de 0. Pero resulta que no hay ningún número que sumado con 1 me dé 0. Ningún número positivo. Y los dígitos no pueden ser negativos. Entonces, otra conclusión importante es que el 0 no puede ir en espacios intermedios del número. No lo tomaremos en cuenta. Y aquí tenemos 2 y 4. Eso da 6. Entonces aquí debe ir el 3. Y aquí la suma debería ser 8. Para que la mitad sea 4. Aquí debería un 5. Y para que este sea 5, la suma de los dos de los lados debe ser 10. Entonces este debe ser un 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Sí me sirve. Si aquí pongo 2 y 6 son 8, el promedio es 4. Para que aquí me dé 6, la suma de los dos del lado debe ser 12. 4 y 8 son 12. Y para que aquí dé 8, la suma de los dos dígitos de los lados deben ser 16. 6, aquí necesitaría un 10, ya no funcionó. Recuerda que estamos usando solo dígitos. 2 y 8 son 10, aquí debe ir un 5. Y la suma de estos dos números debería ser 16, el doble de 8. Entonces aquí necesitaría un 11 y eso ya no es un dígito. Que empiece con 2, solo puede ir este número. Con 3, pues vimos que deben ser de la misma paridad. Podrían ser 3 y 1, 3 y 3 no, se repetirían dígitos, 3, 5, 3, 7, 3, 9. Los números que pueden ir aquí en medio son el 2, 3 más 1 es 4, el promedio es 2. Los dos números de aquí deben sumar 2, entonces aquí debería ir el 0. Y este deben sumar 0, ya no se pudo. Espero que para estas alturas ya sea evidente. No hay ningún número que sumado con 1 me dé 0. 3 más 5 son 8, aquí debe ir el 4. Para que esto sea 5, estos dos deben sumar 10, entonces aquí debe ir el 6. Y para que este sea 6, este y este deben sumar 12, entonces aquí hay un 7 y tenemos un número que funciona. 3, 4, 5, 6, 7. 3 y 7 suman 10, aquí debe ir un 5. Estos dos números deben sumar 14 para que este sea 7, así que este de aquí es 9. Y estos dos números deberían sumar 18, ya no funcionó porque el que falta debería ser 11. 3 y 9 son 12, entonces aquí un 6. Este y este deben sumar 18, necesitaría aquí un 12, ya no funcionó. ¿Qué pasa si empezamos con 4? 4, dijimos que no puede ir 0 intermedio, entonces podría ser 4 y 2, 4 y 6, 4 y 8. 4 y 4 no lo usamos porque se repetirían dígitos, entonces 4 y 2 son 6, esto es un 3. 3 más 1 es 4 para que aquí me dé 2. Y esta suma debe dar 2, entonces aquí puede ir un 0. 4 y 6 son 10, el promedio es 5. La suma de estos dos debe ser 12 para que el promedio sea 6, entonces aquí
va un 7. Y la suma de estos dos debe ser 14 para que el promedio sea 7. Así que aquí debe ir un 8. 4, 5, 6, 7, 8 también funcionó. 4 y 8 son 12. La mitad de 6. Deben sumar 16. Entonces aquí debería ir un 10. Ya no funcionó. Si empezamos con 5, como deben ser impares, entonces podría ser 5 y 1, 5 y 3. 5 y 5 no se puede porque se repetirían. 5 y 7, 5 y 9. 5 y 1 son 6. Aquí debe ir un 3. Este y este deberían sumar 2 para que el promedio sea 1. Ya no funcionó. La suma de dos números positivos no puede ser menor a cualquiera de esos dos números. 5 y 3 son 8. Aquí debe ir un 4. La suma de estos dos debe ser un 6. Así que aquí puede ir un 2. La suma de estos dos debe ser 4. Así que aquí puede ir 1. Y me dio un número que sí funciona. 5, 4, 3, 2, 1. 5 y 7 son 12. La mitad es 6. La suma de estos dos debe ser 14. Aquí debería ir un 8. Y la suma de estos dos debe ser 16 para aquí obtener el 8. Entonces aquí debe ir un 9. Si funciona el 5, 6, 7, 8, 9. 5 y 9 son 14. Aquí debe ir un 7. La suma de estos dos debe ser 18 para que el promedio sea 9. Ya no funcionó porque entonces aquí tendría que poner un 11. Que empiecen con 6. Podría ser 6, 0, 6, 2, 6, 4, 6, 6 no, 6, 8. Entonces 6 más 0 es 6. El promedio es 3. 3 más algo que me dé 0. Ya no funcionó. 6 más 2 es 8. Aquí debe ir un 4. Este más este deben sumar 4 para que el promedio sea 2. Entonces aquí debería ser un 0. Este más este deben sumar 0. Ya no se pudo. 6 y 4 es 10. El que va en medio debe ser un 5. Este y este deben sumar 8 para que el promedio sea 4. Entonces aquí va un 3. Este y este deben sumar 6 para que el promedio sea 3. Aquí va un 2. Tenemos otro que funcionó. 6, 5, 4, 3, 2. 6 y 8 son 14. Aquí debe ir un 7. Estos dos deben sumar 16. Aquí debe ir un 9. Y estos dos deben sumar 18. Aquí necesitaría un 10. Así que no funciona. Si empezamos con 7, podría tener 7 y 1, 7, 3, 7, 5, 7 y 7 no, porque se repiten, 7 y 9. Estos dos suman 8, así que aquí va un 4. Estos dos tendrían que sumar 2, no se puede. Estos dos suman 10, aquí va un 5. Estos dos deben sumar 6, aquí va un 1. Estos dos deben sumar 2. Aquí necesitaría un menos 1. Y menos 1 no es un dígito. Así que este no se puede. 7 y 5 son 12. Aquí debe ir un 6. Es el promedio. Estos dos deben sumar 10. Entonces aquí iría el 4. Estos dos deben sumar 8. Aquí iría un 3. 7, 6, 5, 4, 3 también funciona. 7 y 9 son 16, así que forzosamente aquí va un 8. Estos dos deben sumar 18. Ya no se pudo porque aquí necesitaría un 10. Ya nada más nos falta checar el 8 y el 9. Intentamos con 8 y 0, con 8 y 2, con 8 y 4, con 8 y 6. Y 8 y 8 no se va a poder porque se repetirían los números. Pero ya habíamos visto que ceros intermedios no pueden ir. En realidad estoy trabajando de más. Debí haber aprovechado eso desde el principio. 8 y 2 son 10. Entonces aquí debe ir el 5. Estos dos números sumados deben de 4. Ya no se pudo porque necesitaría un menos 1 ahí. 8 y 4 son 12. Aquí debe ir un 6. Necesito que estos dos números sumen 8. Entonces aquí debe ir el 2. Y necesito que estos dos dígitos sumen 4. Entonces aquí debe ir un 0. 8, 6, 4, 2, 0. Estos dos sumados dan 14, aquí debe ir un 7. Estos dos sumados deben de dar 12, así que aquí debe ir un 5. Estos dos sumados deben dar 10, o sea que aquí debe ir un 4. 8, 7, 6, 5, 4. ¿Qué pasa si empezamos con 9? Pueden ser 9 con 1, 9 con 3, 9 con 5, 9 con 7, 9 con 9 no, porque se repetirían. Estos dos suman 10, así que forzosamente aquí debe ir un 5. Estos dos deben sumar 2, ya no se pudo. Estos dos suman 12, así que aquí forzosamente hay un 6. Estos dos deben sumar 6, que es el doble de 3. Entonces aquí debería ir un 0. Y ya vimos que ceros intermedios no se puede. 9 y 5 son 14, así que aquí debe ir un 7. La suma de estos dos debe ser el doble de 5, o sea 10. Así que aquí puedo poner un 3. La suma de estos dos debe ser 6, así que aquí debe ir un 1. 9, 7, 5, 3, 1. La suma de estos dos es 16, así que aquí va un 8. La suma de estos dos debe ser 14, así que aquí debe ir un 6. Y la suma de estos dos debe ser 12, así que aquí va un 5. 9, 8, 7, 6, 5 también funciona. Es decir, hay 14 resultados posibles. Por alguna razón, la solución oficial ese año indicaba que eran 12. ¿Qué es lo que pasa en esos casos en donde la solución oficial dice algo diferente a lo que te lleva el procedimiento? Pues los maestros acompañantes se encargan de que te califiquen adecuadamente, de que esos errores que pueden haber ocurrido se corrijan. Todo el mundo puede equivocarse, se vale, ¿sí? Pero en la Olimpiada se trata de ser lo más justo posible. Sin embargo, veamos otros procedimientos, porque este puede ser muy tardado. Para esta solución vamos a tomar en cuenta una propiedad que tienen los promedios. Si tú tienes dos números, por ejemplo, el 7 y el 15, sumas estos dos, 7 más 15 es 22 y la mitad es 11. Bueno,
la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que la distancia que hay de aquí a aquí. Le tuvimos que sumar 4 y le tuvimos que sumar otros 4. Siempre que obtengas el promedio de dos números, vas a encontrar que está exactamente a la misma distancia de los dos números que tenías en los extremos. ¿Qué pasa en los números que estamos construyendo? Por ejemplo, si tenemos aquí el 1 y el 5, necesito un número que esté exactamente a la mitad entre 1 y el 5, es el 3. La distancia de aquí a aquí es más 2 y la distancia de aquí a aquí es más 2. Ahora, como quiero que este número sea el promedio de estos dos, la distancia de aquí a aquí debe ser exactamente la misma que la distancia de aquí a aquí. Tendría que sumarle 2. Y la distancia de aquí a aquí debe ser la misma que la distancia de aquí a aquí. Tengo que sumarle 2 y eso me va a dar el 9. Bueno, realmente todo esto no tendrías que explicarlo. Si tienes el promedio de dos números, pues estás sacando la media aritmética. Están en progresión aritmética esos términos. La diferencia entre los términos es constante. Entonces, yo puedo tener los números ascendentes o descendentes. Si yo empiezo en el 1 y decido sumarle más 1 a cada uno de ellos, entonces tendría 2, 3, 4 y 5, que es el ejemplo que nos están dando aquí. Si yo quiero que la suma constante sea más 1 y empiezo en 2, el siguiente número sería 2, 3, 4, 5 y 6. Al usar esa suma constante estoy logrando que lo que se forme en medio sean los promedios. ¿Qué pasa si yo empiezo con 3? Pues el número que me sirve es 3, 4, 5, 6 y 7. Si empiezo con 4, los siguientes serían 5, 6, 7 y 8. Si empiezo con 5, 6, 7, 8 y 9. Y si empiezo con 6, 7, 8, 9, ya no me sirvió porque llegaría hasta el 10. Y 10 no es un dígito. Entonces, si les estoy sumando 1, esas son todas las que se pueden hacer. Pero yo podría sumarle 2. Entonces, si empiezo con el 1, el siguiente sería 3, el siguiente 5, el siguiente 7 y el siguiente 9. Y con esto yo logro que los números sean el promedio. Al sumarle una constante ya tengo el promedio. ¿Qué pasa si yo empiezo con el 2? Al sumarle 2 me daría 4, 6, 8 y ya no me sirve porque aquí necesitaría un 10. Esa es la única que se puede hacer teniendo una suma constante de 2. ¿Qué pasa si yo intento sumar 3? Al empezar con el 1 tendría después el 4, más 3 sería 7, más 3 sería 10. Ya no funcionó. Si intento sumarle números más grandes que el 3, pues creo que ya debe ser evidente que no va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si vienen en orden descendente? Puedo empezar con el 9 y le tendría que quitar 1 a cada número. 9, 8, 7, 6, 5 y ya está. Aunque los números estén en forma descendente, la distancia entre ambos siempre es de 1, igual entre este y este. Si quieres, compruébalo, saca los promedios, te darás cuenta que sí funciona. Bueno, entonces podría empezar con 8, 7, 6, 5, 4, o con 7, 6, 5, 4, 3, o con 6, o con 5, o con 4. ¿Sí? Y este es el que puede causar un poco de dudas. Pero si comprobamos, 2 más 0 es 2 y el promedio sí es 1. 3 más 1 es 4 y el promedio sí es 2. 4 y 2 es 6 y el promedio sí es 3. En este caso, no podíamos empezar en 0 porque entonces no sería un número de 5 dígitos. Los ceros al inicio no se escriben. ¿Qué pasa si le voy restando siempre 2? Entonces tendría 9, 7, 5, 3, 1. 8 menos 2, 6, 4, 2, 0. Ya vimos que el 0 al final sí funciona. ¿Qué pasa si lo intento con el 7? Entonces aquí iría 5, 3, 1. Y aquí necesitaría un menos 1, pero menos 1 no es un dígito. Entonces nada más se pueden esas dos. Si intento restarle 3, 9 menos 3 es 6, menos 3 es 3, menos 3 es 0, menos 3 sería menos 3. Y eso ya no es un dígito. Como sucesión funciona, pero como un número de 5 dígitos no funciona. O sea, y no puedo hacerlo con menos 4 ni con ningún otro número. Entonces estos son todos los casos. Tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para un problema como este, en donde no se te va a pedir la explicación, yo querría que lo pensaras de esta manera. Como los números en medio deben ser promedios de los dos que tienen al lado, pues lo que debe formarse es una progresión aritmética con suma o resta constante. Entonces, si empiezo en el 1 y sumo de 1 en 1, llegaría el 5. Si empiezo con el 2, llegaría el 6. Si empiezo con el 3, llegaría el 7. Si empiezo con el 4, llegaría el 8. Si empiezo con el 5, llegaría el 9. Con el 6, pues tendría que llegar al 10 y eso ya no me sirve. Si empiezo con el 1, ahora sumándole 2 en 2, tendría 1, 3, 5, 7, 9. Y si empiezo con cualquier otro número, me daría algo mayor que 9 y ya no funcionaría. Si voy a sumarle 3, la primera opción sería con el 1 aquí, 4, 7, 10 y ya no funcionó. Si voy en orden descendente, tendría 9, 8, 7, 6, 5. Si empiezo con el 8, aquí llegaría el 4. Con el 7, aquí llegaría el 3. Con el 6, aquí llegaría el 2. Con el 5, aquí llegaría el 1. Y con el 4, aquí llegaría al 0. Tal vez esperaría que te detuvieras aquí, hicieras el chequeo rápido de este caso, si te da duda. Y después restarás de 2 en 2. 9, 7, 5, 3, 1. Podríamos empezar con el 8. 6, 4, 2, 0. Y ahora sí no se puede con ningún número menor al 8, porque este último
1 te daría números negativos. Y si vamos a restar del 3 el 3, el 9, el 6, el 3, el 0, y aquí necesitaría un número negativo, así que no se puede. Y la respuesta son 14. Recuerda que si es un problema de solo respuesta, no tienes por qué explicar todos tus pasos. Lo que necesitas hacer son esquemas rápidos que te ayuden a ti a resolver el problema.